Vamos a empezar. Voy a poner a grabar esto. Sí, ahí estamos. Ok, me confirman porfa si pueden ver mi pantalla. Está perfecto, pero podrías querer aumentar un poco el tamaño de letras, quizás. Ya, sí. Ok, así se ve bien. Ok. Bien, el día de hoy vamos a empezar a ver el capítulo de ordenación. ¿Ya? Previamente, en el curso, nosotros ya hemos estado hablando, de hecho, desde el inicio del curso, venimos hablando de este problema de cómo podemos, dada una secuencia de números, un array de números, cómo podemos ordenarlos eh, eh, de la forma más eficiente posible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, al inicio del semestre nosotros vemos tal vez los algoritmos más ineficientes, ¿no? Como ordenación por selección, ordenación por burbuja, ¿sí? Sin embargo, ahora vamos a dedicar este capítulo entero a estudiar varias cosas importantes. Primero, partiendo por entender la eficiencia de los algoritmos y entender un poco cómo podemos relacionar esta eficiencia a unos resultados teóricos que nos indican que bajo ciertas circunstancias nosotros no podemos tener un algoritmo más eficiente que alguno dado. ¿Ok? Y luego vamos a empezar a ver varios algoritmos que ahora sí son algoritmos eficientes y que tratamos en todo caso de mantener como esa complejidad teórica que nos dice hasta dónde podemos llegar con esto. Tratamos como de crear algoritmos que sigan como esa regla. ¿Ok? Entonces, para empezar, lo que vamos a ver es justamente eso, tratar de entender el problema. ¿Sí? Antes de ir a estudiar los algoritmos, tratar de entender qué cosa es lo que hacemos cuando nosotros ordenamos un conjunto de elementos. Vamos a partir por un ejemplo que está en el apunte, ¿sí? En donde en este ejemplo tenemos tres elementos. Vamos a suponer que tenemos un array con solamente tres elementos, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer para ordenar esos tres elementos es que vamos a comenzar a ejecutar una serie de comparaciones. Para esto, lo que vamos a asumir desde un inicio es que la única forma que nosotros tenemos de poder saber si un elemento va antes que otro es porque necesitamos hacer una comparación entre ambos elementos. ¿Ok? Entonces, todo esto funciona para el caso en el que nosotros hacemos comparaciones entre elementos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que ordenar estos tres elementos, A, B, C, lo que nosotros vamos a empezar a hacer es comparar los elementos en algún orden específico. Por ejemplo, podríamos nosotros comenzar a comparar qué es lo que pasa entre el elemento A y el elemento B. Entonces, por ejemplo, si yo hago la comparación A es menor que B, dependiendo del resultado que yo tenga de esta comparación, entonces puedo decidir que A va a ir antes que B y puedo comenzar a hacer otras comparaciones para ir ubicando los otros elementos en su orden correspondiente. Por ejemplo, si yo comparo A con B y sé que A es menor que B, y luego sé que B es menor que C, yo ya tengo un orden. Yo ya sé que, por ejemplo, el orden de los elementos es A, B, C. ¿Ok? Lo mismo sucede para cualquier otra posible decisión que yo tenga en este conjunto de comparaciones. ¿De acuerdo? Si nosotros armamos un árbol que va siguiendo las decisiones que yo voy tomando para ordenar el conjunto ABC, entonces lo que nos va a quedar es algo parecido, o nos va a quedar este árbol que tenemos nosotros aquí en este punto, ¿sí? En donde, por ejemplo, posibles decisiones podrían ser que A no sea menor que B y por lo tanto tengo que ir a comparar otros elementos y hacer otras comparaciones y así, ¿ok? Fíjense que como nodos hoja de este árbol de decisión que nosotros estamos armando, como nodos hoja, lo que quedan son todas las posibles opciones que yo tengo para ordenar ABC. ¿Sí? De hecho, tengo todas las posibles combinaciones de tres elementos para todos los casos en los que yo tenga diferentes órdenes de los elementos ABC. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, para el caso de tres elementos, yo lo que voy a tener son seis nodos hoja, que son las seis posibles formas en las cuales yo podría ordenar tres elementos ABC. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera una secuencia de elementos de 5,
cinco elementos eh, originalmente, entonces la cantidad de hojas de ese árbol que yo armaría para ordenar un array de cinco elementos sería, por lo tanto, todas las posibles combinaciones de cinco elementos en orden distintos. ¿Sí? Por lo tanto, acá hay una primera observación y es que eh, este árbol de decisión que yo elaboro, ¿sí? Para empezar, como ya habíamos visto en el tópico de árboles, un árbol de decisión, ¿sí? Un árbol de decisión que es un árbol más o menos balanceado, ¿sí? Si un árbol de decisión tiene h hojas, ¿ok? Entonces ese árbol tiene al menos una altura logaritmo base 2 de h, ¿de acuerdo? Entonces está relacionada, la altura del árbol está relacionada a la cantidad de hojas que yo tengo en el árbol, ¿de acuerdo? Y fíjense que, como ya habíamos visto en un momento, como les dije, la cantidad de hojas h para este problema de ordenación es de cuántas formas yo puedo poner en orden n elementos, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, la cantidad de formas que yo puedo para combinar n elementos en secuencia sería n factorial, ¿ok? Es por eso que, fíjense, llegamos a una primera observación importante y es que la cantidad de hojas que tiene este árbol de decisión, en el cual estoy ordenando elementos bajo comparaciones, es n factorial. ¿De acuerdo? Entonces, si yo reemplazo este n factorial en la altura que yo tengo, que es logaritmo base 2 del número de hojas, lo que voy a tener es logaritmo en base 2, perdón, logaritmo en base 2 de n factorial. ¿Ok? Logaritmo en base 2 de n factorial. Esta es la altura que tiene un árbol de decisión que hace comparaciones con n elementos. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber o cómo puedo cuantificar esta altura, logaritmo base 2 de n factorial, en algo que sea manejable, digamos, eh, y comparable también como en términos de algoritmos? ¿Ok? Entonces, uno puede resolver este logaritmo en base 2 de n factorial. Hay una forma de hacerlo, de hecho, más directa, que es una aproximación que se llama la aproximación de Stirling, que la habíamos visto anteriormente también, ¿sí? En donde básicamente se puede demostrar que el logaritmo en base 2 de n factorial es n log n más un término lineal, ¿ok? Más un término lineal. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que obviamente el término que predomina en esta expresión es el n log n. Por lo tanto, uno puede garantizar que la altura de este árbol de decisión es es un valor que es teta de n log n. O sea, es un valor que tiene como, digamos, como término preponderante n log n. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Si yo tengo un árbol de decisión, si la máxima altura que yo tengo para llegar desde la raíz a alguna hoja vale n log n, en términos de función, significa que en el peor caso yo tengo que hacer n log n comparaciones para ir desde el nodo raíz hasta esa hoja. ¿De acuerdo? Miren también que esta aproximación es una aproximación justa. Significa que yo no puedo hacer una ordenación usando comparaciones en menos de esa cantidad. Porque aquí lo que yo estoy observando es que como mínimo la altura que yo tengo desde este nodo raíz hasta alguna hoja es este valor en el log. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, es algo importante para el problema de ordenación. Significa que si yo voy a hacer comparaciones para ordenar, no voy a poder hacer, en el peor caso, menos de n log n comparaciones para poder ordenar un conjunto de tamaño n. Esto es un resultado importante porque significa que cualquier algoritmo que utilice comparaciones, entonces no va a haber forma de que nosotros podamos tener algo más rápido que n log n comparaciones para ordenar. ¿Sí? Luego vamos a ver más adelante en el capítulo que bajo otras suposiciones, uno sí podría ordenar un conjunto de datos en una cantidad de comparaciones menor. ¿Sí? Pero, de nuevo, este resultado es un resultado en el que la primera suposición que hemos hecho es que la forma como ordenamos elementos es solamente a través de comparaciones. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí.
Ok, si no tenemos dudas, vamos a continuar. Ok, entonces, con este primer resultado, lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar algoritmos de ordenación y ya podemos, ¿sí? Ya podemos hacer una primera comparación. Y es que si yo tengo un algoritmo y este algoritmo usa una cantidad de comparaciones proporcional a n log n, entonces yo ya puedo, por ejemplo, afirmar que es un algoritmo que hace una buena complejidad para ordenar, porque si no puedo hacerlo en nada mejor que n log n usando comparaciones, y hay un algoritmo que lo hace en n log n, entonces es un algoritmo eficiente. ¿Ok? Vamos a empezar viendo el algoritmo Quicksort, que es como eh, un algoritmo que rápidamente vamos a entender si es que nosotros estamos o hemos visto, por ejemplo, la primera parte del curso en donde para hacer invariantes nosotros propusimos un algoritmo de partición. Miren, voy a conectar aquí voy a conectar mi pizarra, ¿sí? Ok, ok, bien. Vamos a empezar nuestro desarrollo del capítulo viendo métodos de ordenación. Y el primero que vamos a ver es el algoritmo Quicksort, ¿ya? Es el algoritmo Quicksort. Este algoritmo, ¿sí? Este algoritmo eh, funciona de la siguiente forma, ¿ya? Vamos a suponer que yo tengo una secuencia de elementos almacenados en un array, ¿sí? Voy a suponer, por ejemplo, esta es una secuencia A y voy a suponer que lo que tengo son n elementos almacenados en este array. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es ocupar uno de los algoritmos que nosotros hemos visto bien al inicio del curso, que es el algoritmo de partición. Recuerden que el algoritmo de partición lo que decía era que si yo tenía una secuencia de elementos, así como esta secuencia que yo tengo aquí, A, ¿sí? Y yo defino un valor P, que era como un valor, podía ser cualquier valor en realidad, ¿sí? La idea del algoritmo de partición era que si yo aplico ese algoritmo de partición sobre el array A utilizando como referencia el valor P, entonces el resultado era el mismo array, pero con una diferencia, ¿no? Había un punto en donde los elementos de la izquierda eran menores que P y los elementos de la derecha eran mayores que P. ¿Ok? Para esto nosotros al inicio del curso vimos dos tipos de particiones, la partición de Hoare, la partición de Lomuth. ¿Sí? Este es un algoritmo en donde, dado una secuencia desordenada de elementos y dado un elemento de referencia que se llama P, entonces yo lo que hago es procesar esta secuencia de manera que al término del algoritmo lo que tengo es una nueva secuencia en donde hay un punto que yo conozco que particiona los elementos en todos aquellos que son menores que P y todos aquellos que son mayores que P. ¿Ok? También habíamos visto, cuando nosotros vimos este método al inicio del curso, también vimos que la complejidad de realizar esta operación, ya sea utilizando el algoritmo de Hoare o el algoritmo de Lomuto, era lineal, ¿cierto? Entonces, el algoritmo de partición, como tal, era un algoritmo que se ejecutaba en orden lineal, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a utilizar este algoritmo, ¿sí? Vamos a utilizar este algoritmo para ordenar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Yo voy a tomar una secuencia de elementos desordenada, ¿sí? A, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es que uno de esos elementos, cualquiera, ¿sí? Por ahora, uno de esos elementos lo voy a tomar como el pivote P que yo necesito para hacer la partición, ¿ok? Cualquiera. Ojo que si yo no tengo ninguna otra estrategia,
La estrategia que se me ocurre por defecto es que yo podría tomar cualquiera de los elementos del array como un potencial valor P. ¿De acuerdo? Entonces, escojo un elemento y ese es el primer paso. ¿Sí? El primer paso es escoger un, un P desde A. ¿Ok? Voy a escoger un valor de P desde A. Y ahora, como tengo una secuencia y tengo un valor de P, lo que voy a hacer es aplicar el algoritmo de partición. ¿Sí? Entonces, el segundo paso es aplicar partición. ¿De acuerdo? Si yo aplico el algoritmo de partición sobre este conjunto A, lo que voy a tener es ahora otro conjunto, pero en este otro conjunto yo lo que voy a tener es lo siguiente. P en alguna posición después de hacer la partición y por la izquierda de P voy a tener todos los elementos que son menores que P y por la derecha de P voy a tener a todos los elementos que son mayores que P. ¿De acuerdo? De nuevo, lo que estamos haciendo aquí es simplemente aplicar nuestro conocido algoritmo de partición. ¿Sí? Fíjense que después de hacer una vez la partición, yo tengo al elemento P ubicado en alguna cierta posición y todos los elementos que son menores a la izquierda, todos los elementos que son mayores que la izquierda. Yo con esto ya puedo tener una primera observación importante y es que como todos los que están a la izquierda son menores y todos los que están a la derecha son mayores, no tiene mucho sentido que si yo quiero ordenar toda la secuencia, no tiene mucho sentido que yo compare los elementos de la izquierda con los elementos de la derecha, porque yo ya sé que todos los elementos de la izquierda son menores que P y todos los elementos de la derecha son mayores que P. Por lo tanto, de alguna forma yo acabo de crear como un orden parcial en donde P divide dos subconjuntos que de alguna forma ya están ordenados entre conjuntos. O sea, todos los que están aquí ya no van a poder pasarse hacia el otro lado de P. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también el valor de P, o perdón, la posición en donde queda P, es una posición fija. Es una posición en donde P ya no se va a mover de esta posición que quedó ahí. ¿Sí? Por lo tanto, yo lo que podría hacer ahora entonces es, y ese es el tercer paso, ¿sí? Lo que podría hacer ahora es recursivamente ordenar la parte de la izquierda, ¿sí? Y recursivamente ordenar la parte de la derecha. ¿Ok? Y para eso lo que hacemos es entonces recursivamente ordenar, ¿sí? La parte de la izquierda y la parte de la derecha. ¿De acuerdo? Si yo tengo un algoritmo, ojo, yo estoy creando un algoritmo para hacer esto. Entonces, se supone que yo voy a tener una primera llamada al algoritmo de ordenación. El algoritmo de ordenación lo que va a hacer es tomar un elemento, va a hacer la partición, va a crear dos subconjuntos de elementos que yo ya sé que no se van a intercambiar unos con otros, y entonces lo que hago ahora es recursivamente ordenar todos los que son menores que P y recursivamente ordenar todos los que son mayores que P. ¿Ok? En, en términos de la implementación, ¿sí? Lo que yo voy a tener es un identificador, dos identificadores variables que me dicen dónde empieza un array y dónde termina un array. ¿Ya? Obviamente, si tengo el array entero al inicio, estos valores van a ser 0 y n-1. ¿Sí? Pero de manera general, yo lo que puedo decir es que cuando yo ejecuto la llamada de ordenación sobre dos posiciones, i y j, entonces yo sé que quiero ordenar los elementos entre i y j. ¿De acuerdo? Si después de la partición, el elemento que fue la referencia de la partición, que le llamamos pivote, ¿sí? Si este elemento queda en la posición K, ¿ok? Si este elemento queda en la posición K, significa que las llamadas recursivas para ordenar la parte de la izquierda van a tener que ejecutarse desde la posición I, que era esta posición, ¿sí? Hasta la posición K-1, que es la posición una antes de en donde fue el pivote, ¿cierto? Si yo quiero hacer la llamada recursiva de la segunda parte, obviamente esa posición va a ser desde la posición K+1 hasta la posición J. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, inicialmente yo hice una llamada al algoritmo de ordenación desde I a J, pero cuando haga las llamadas recursivas voy a tener que hacer las llamadas desde I a K-1, primera vez, primeramente, y K+1 hasta J en la segunda llamada recursiva. ¿Ok? La gran pregunta, la gran pregunta que tenemos que hacernos ahora, si esto es un algoritmo recursivo, es ¿cuál es el caso base? ¿Sí? ¿En qué momento este algoritmo debería dejar de hacer cosas? Debería dejar de hacerlo de manera recursiva y solucionar el problema de una forma más simple. Bueno, los casos base, si ustedes se fijan, las llamadas recursivas van a ir decreciendo en tamaño. ¿Sí? Cada vez voy a ir teniendo conjuntos de elementos más pequeños que yo quiero ordenar. Entonces, de alguna forma, un primer caso base es, por ejemplo, eh, cuando yo tengo una secuencia vacía, ¿no? ¿Sí? Si tengo una secuencia vacía, es decir, si tengo un array y ese array, las dos posiciones que tengo I y J por alguna razón están sobrepasadas, no hay elementos, entonces yo puedo decir que no hago nada, simplemente. ¿Sí? Si no tengo nada que ordenar, entonces simplemente el algoritmo tampoco hace nada. ¿Ya? Un caso, un caso simple también sería que yo tenga, por ejemplo, una secuencia de tamaño 1. ¿Sí? Una secuencia de tamaño 1 significa que, en ese caso en particular, por ejemplo, yo tengo como input un elemento en donde las posiciones I y J quedaron ubicadas en el mismo lugar. ¿Sí? De nuevo, si yo tengo I igual a J, entonces ni siquiera tiene sentido hacer partición, ni siquiera tiene sentido llamar recursivamente. Cuando yo tengo un solo elemento en mi algoritmo, entonces simplemente no hago nada, porque también asumo que siendo un solo elemento ya está ordenado, ¿cierto? ¿Ok? Obviamente para casos en los que I es menor que J, ¿sí? O sea, cuando la secuencia de elementos tiene de 2 a más elementos, entonces yo puedo hacer las llamadas recursivas o ejecutar el algoritmo tal cual, ¿sí? Tal cual esto que está aquí, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Bien, vamos a ver el código, ¿sí? Vamos a ver el código. Voy a conectar esto para hacer algunas pruebas. Ya, ahí tenemos conectado el notebook. Entonces, lo que vamos a hacer es observar el código. Primero que nada, aquí tenemos el algoritmo de partición, ¿sí? Uno de los algoritmos de partición que nosotros vimos en clase al inicio del curso. Este algoritmo de partición, eh, obviamente ya sabemos cómo funciona, no lo voy a volver a explicar en detalle, pero recibe una secuencia A y recibe las dos posiciones I, J, en las cuales desde del arreglo A yo quiero ir de la posición I a la posición J y aplicar la partición en esa porción. ¿Ya? Fíjense que en este algoritmo de partición, para la ordenación, no ingresa como parámetro el valor del pivote P. ¿Por qué? Porque internamente, ¿sí? Porque internamente nosotros vamos a escoger un pivote. ¿Recuerdan cómo les dije aquí en la pizarra? Yo no tengo un pivote inicialmente. Lo que voy a hacer es, de todo el conjunto que tengo, entonces escoger uno aleatoriamente y hacer que ese elemento escogido aleatoriamente sea el pivote. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos aquí inicialmente. Escogemos alguna posición aleatoria entre I y J, ¿ok? Y luego tomamos como referencia que el elemento en la posición A sub K es el pivote y hacemos la partición, ¿ok? Lo que me va a devolver el algoritmo de partición es la posición en donde quedó el pivote, ¿de acuerdo? Esta posición de acá, recuerden, acá yo le puse K, pero internamente en el algoritmo es la posición S, ¿sí? Que es básicamente lo que está devolviendo el algoritmo de partición, ¿ok? Entonces, el algoritmo de ordenación, una vez que yo tengo el algoritmo de partición implementado, es tan simple como este algoritmo que está.
estamos definiendo aquí. Primero, para este algoritmo ingresa una secuencia e ingresan los índices I y J que me indican de dónde a dónde yo voy a hacer la ordenación. ¿Sí? Recuerdan que dijimos que había dos casos base. Los casos base era cuando no había elementos o cuando había un solo elemento. En realidad, trabajar los casos base significa que yo haga una comparación en donde si I es menor a J, entonces hago lo correspondiente del algoritmo. Se entiende que si I es igual a J o si I es mayor que J, que sería el caso de cuando hay un solo elemento o no hay elementos, entonces el algoritmo QSORT no hace nada. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente si yo me fijo que hay elementos, más de dos elementos, hago algo. Si hay más de dos elementos, aplico la partición. Esa partición me devuelve el índice en donde se encuentra el pivote después de hacer la partición. Y luego, recuerdan que el algoritmo decía hacer la ordenación recursiva de la primera parte, hacer la ordenación recursiva de la segunda parte. Entonces, llamo recursivamente al algoritmo QSORT con los índices correspondientes. Y a K-1 para la primera parte, K+1 hasta J para la segunda parte. ¿Ok? Y nada más. ¿Sí? Fíjense, este algoritmo recursivamente resuelve el problema. Digamos que lo que hace, ¿sí? Lo que hace que este algoritmo funcione es que, fíjense, yo estoy haciendo esta partición inicial en donde de alguna forma estoy dividiendo el conjunto en dos partes y resolviendo cada una de las partes de manera recursiva a través del mismo algoritmo. ¿Ok? Tenemos acá arriba una llamada, una función en realidad que es la que inicia todo, en donde dada una secuencia A, inicialmente llama a la función QSORT, que es recursiva, en donde le entrega los primeros índices, obviamente el 0, que es el índice de primer elemento de la secuencia, y longitud de A-1, que es el último elemento de la secuencia. ¿Ok? Vamos a ejecutar esto. ¿Ok? Esta es una función, chequea orden, es una función utilitaria que nos sirve para saber si es que los elementos de una determinada secuencia están ordenados. ¿Ok? Y para probar esto, lo que hacemos es un ejemplo muy simple. Creamos una, un array de 12 elementos. Estamos imprimiendo ese array. Como es aleatorio, va a estar ordenado inicialmente. Chequeamos si está ordenado. Obviamente esta llamada nos va a retornar falso o desordenado. La función chequea orden. Luego vamos a ordenarlo con quicksort. Vamos a imprimir la secuencia ordenada y vamos a chequear de nuevo si es que el array está ordenado. ¿Ok? Entonces tenemos esto, ¿sí? La primera secuencia es esta secuencia de acá. Si ustedes se fijan, claramente está ordenada. ¿Sí? Hay elementos 0,15 es menor que 0,32. ¿Sí? Está desordenado. Y una vez que aplicamos el algoritmo de quicksort, entonces tenemos la secuencia ordenada. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta esto, la implementación del algoritmo quicksort. Ok, no, no hay preguntas, creo. Bien, algo importante, algo importante que, que nos gustaría analizar es la complejidad de este algoritmo, ¿ya? Entonces, para analizar la complejidad de este algoritmo, vamos a, a analizar algunos casos, ¿ya? Vamos a analizar algunos casos. Primero, ¿sí? Primero, fíjense que, aquí, ya, primero, fíjense que hay hay un caso, ¿sí? Hay un caso que sería como el caso que puedo analizar de manera más simple, ¿ya? ¿Cuál sería ese caso? Ese caso sería el caso en el que después de que yo aplico una partición, el elemento que yo escogí para particionar es un elemento que está
justo en la mediana de todos los elementos de entrada. Si ese es el caso, ¿sí? Si ese es el caso, si el elemento que yo escogí está justo en la mediana, entonces la cantidad de elementos que hay a la izquierda, menores que P, es n medios, y la cantidad de elementos de la derecha es n medios. Ojo, obviamente va a haber alguno de estos dos que es n medio menos 1, porque hay un elemento que es P, ¿cierto? Pero podríamos decir que aproximadamente uno balancea bien los elementos menores que P y mayores que P cuando el elemento que has escogido es la mediana. ¿Ya? Entonces, eso. Esto vamos a ponerlo acá, es la mediana. ¿Ya? Si eso pasa, y ojalá pasara en cada llamada recursiva del algoritmo, entonces yo podría decir que la cantidad de operaciones que hago para, eh, para una secuencia de tamaño n sería una cantidad lineal proporcional a la partición. Recuerden que me cuesta tiempo, me cuesta operaciones haber hecho esta partición, y es algo lineal, más tener que ordenar dos veces secuencias de tamaño n menos. ¿Sí? Tener que ordenar dos veces secuencia de tamaño n menos. ¿Ok? Nosotros sabemos cómo resolver este tipo de ecuaciones de recurrencia, y en este caso, para esta ecuación de recurrencia, nosotros lo que tenemos es que esto es una función n log n, ¿cierto? ¿Ok? Es una función n log n, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa que cuando el algoritmo escoge buenos pivotes, escoge un pivote que está aproximadamente en la mediana, y por lo tanto las llamadas recursivas se dividen en partes equilibradas, n medios para un lado, n medios para el otro, significa que yo puedo resolver el problema de una buena forma, ¿sí? Me toma n log n comparaciones, y hemos visto que para un algoritmo que usa comparaciones es bueno tener n log n comparaciones, ¿sí? Sin embargo, estamos analizando esto en un caso muy peculiar. Este caso peculiar y es un caso muy particular, es el caso en el que ojalá cada vez que yo escojo un pivote, estoy escogiendo un pivote que cae en la mediana, ¿sí? Pero eso podría no ser el caso, ¿sí? De hecho, si uno quisiera analizar esto en un peor caso o en un caso promedio, uno tendría que hacer algo más, ¿cierto? Porque podría ser que, por ejemplo, alguno de los pivotes en algún momento se va para un lado y desbalancea el conjunto de elementos a izquierda y derecha, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es, primero, intentar esbozar qué cosa es lo que pasa con este algoritmo en promedio. Cuando nos referimos en promedio, nos referimos a que ojalá nos gustaría analizar qué pasa, como estoy escogiendo el pivote de manera aleatoria, me gustaría saber qué es lo que pasa cuando de manera aleatoria cualquier clave de todo este conjunto podría ser escogida de manera equiprobable. ¿Ok? Entonces vamos a partir de esta figura, yo no la voy a volver a hacer en la pizarra porque ya la tenemos aquí, ¿sí? Fíjense lo que pasa cuando nosotros hacemos la partición, ¿ya? Una partición. Yo tengo un conjunto de elementos, tengo un valor P, que ha sido el que yo escogí como pivote, tengo todos los elementos a la izquierda que son menores que P y todos los elementos a la derecha que son mayores que P, ¿sí? De alguna forma, cada vez que yo hago una partición, ¿sí? Lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es creando un árbol, en donde el pivote P queda como elemento de raíz, y todos los elementos a la izquierda son menores y todos los elementos a la derecha son mayores. Fíjense que esta es una propiedad de un árbol que acabamos de ver hace poco, que son los árboles binarios de búsqueda, ¿cierto? Los árboles binarios de búsqueda son árboles en donde, dada una clave, todos los elementos a la izquierda son menores, todos los elementos a la derecha son mayores, ¿sí? Como nosotros hacemos una llamada recursiva y luego nos vamos a hacer la misma partición en el conjunto amarillo y la misma partición en el conjunto azul, en algún momento va a quedar aquí un nodo raíz, ¿sí? Un nodo raíz que cumple con la misma propiedad. Todos los elementos a la izquierda de él van a ser menores, todos los elementos a la derecha de él van a ser mayores. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo cuando estamos, o cuando estamos computando las particiones en estas llamadas recursivas, en realidad lo que estamos haciendo, estamos convirtiendo nuestra secuencia en un árbol binario de búsqueda. ¿Ya?
¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer aquí una, voy a hacerlo aquí en la pizarra para que lo puedan mirar, ¿sí? Cuando, cuando nosotros hemos construido el árbol binario, lo que vamos a tener es esto, ¿no? Un primer pivote, P0, por ejemplo, ¿sí? Y ese pivote divide los elementos en dos partes. Por aquí voy a tener un pivote P1, un pivote P2, y así, ¿no? Esto también se divide, de nuevo, ¿ok? Y así, ¿ok? Acá hay más pivotes, ¿de acuerdo? Fíjense que cuando, cuando nosotros hemos estado haciendo la ejecución del algoritmo, ¿sí? Cuando hemos estado haciendo la ejecución del algoritmo, por ejemplo, vamos a observar qué pasó con esta clave o con este valor, ¿sí? Lo que pasó con este valor es que para que ese valor haya quedado ahí, ¿sí? Para que ese valor haya quedado ahí, ha tenido que haberse comparado con este elemento, ¿sí? Ha tenido que haberse comparado con este elemento que en algún momento, como P2 se convirtió en pivote, entonces el elemento rojo tuvo que haberse comparado con P2 para irse a algún lado, en este caso para irse a la derecha, ¿de acuerdo? Y antes de eso, este elemento también tiene que haberse comparado con este que está aquí, porque en algún momento este elemento rojo tuvo que haberse comparado con P0 para decidir irse a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, cada elemento, ¿sí? Cada elemento tiene que haber hecho una cantidad de operaciones, o de comparaciones, perdón, una cantidad de comparaciones proporcional a su altura, ¿sí? Entonces, la cantidad de comparaciones que tiene que haber hecho la clave roja es 2, que son estos de aquí, ¿sí? La cantidad de operaciones que tiene que haber hecho esta clave que está acá también tiene que haber sido 2, que son estos de aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera saber, ¿sí? Si yo quisiera saber, fíjense que entonces, para cada nodo, ¿sí? Para cada nodo, la cantidad de comparaciones es la cantidad de enlaces que tiene hasta la raíz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo quisiera contar la cantidad de comparaciones completas que hice para ordenar, tendría que contar todos los caminos de todos los nodos internos de este árbol, ¿cierto? Para este nodo rojo, por ejemplo, tendría que contar cuánto vale este camino. Para este otro nodo que está aquí, cuánto vale este camino. Para este nodo que está aquí, cuánto vale este camino y así, ¿sí? Significa que yo puedo hacer esta relación. Cantidad de comparaciones, ¿sí? Cantidad de comparaciones es proporcional a la suma de caminos internos o caminos de nodos internos, ¿sí? ¿Ok? Es proporcional a la suma de caminos de nodos internos, ¿de acuerdo? Cuando, cuando nosotros hemos visto el tema de árboles binarios, ¿sí? Cuando hemos visto el tema de árboles binarios, ¿sí? Hicimos una primera aproximación de esta suma de caminos de nodos internos, ¿sí? Y de hecho, para cualquier árbol que tenga n nodos, ¿sí? Porque fíjense que al final este árbol va a tener n nodos, que es la cantidad de elementos que hay. Para cualquier árbol de n nodos, de hecho, uno puede cuantificar cuál es la suma de camino de nodos internos, ¿sí? Y la suma de camino de nodos internos, esto ya lo habíamos visto en la clase de árboles, ¿sí? La suma de los caminos internos de un árbol de n nodos, ¿sí? Es un valor aproximado a esto, ¿cierto?
1.38 n log n más un término lineal. ¿Ok? Lo estoy poniendo acá. ¿Sí? Esto es 38, ¿ya? 1.38 por n log n. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto significa que sin importar cómo queda este árbol binario, ¿sí? Porque cuando nosotros hicimos la aproximación de la suma de caminos nodos internos, hicimos la aproximación de qué es lo que pasa en general, porque lo que uno hace ahí es como evaluar, por ejemplo, si es que incluso aunque el árbol esté desbalanceado, la suma de caminos internos siempre está relacionada a este término, ¿sí? Lo que estamos diciendo con esto es que sin importar cuál elemento tú escojas, ¿sí? Sin importar cuál elemento tú escojas, si es, si existe la misma probabilidad de escoger cualquier elemento en algún momento que escoges un pivote, ¿sí? Entonces, en promedio, la cantidad de comparaciones que haces es 1.38 en el n, ¿sí? Lo cual es bueno, ¿cierto? Lo cual es bueno porque sigue siendo un valor en el n, pero en este caso tenemos una constante adelante que es la que, digamos, transforma el n log n en algo que es un poquito más, ¿ya? Eso, este resultado indica entonces que Quicksort en promedio, ¿a qué se refiere en promedio? En promedio se refiere a que, por ejemplo, cualquier clave de las primeras que yo escogí podría haber sido escogida, ¿sí? Y si realmente escojo una clave aleatoria, entonces todas tienen la misma probabilidad de ser escogidas. La complejidad es 1.38 en el n, lo cual es buenísimo, ¿sí? Si yo, quiere decir que esta implementación que tenemos aquí arriba, en promedio, ¿sí? En promedio tiene una cantidad de comparaciones de 1.38 n por n, n log n, ¿ok? Sin embargo, también hay un caso malo, ¿cierto? Afortunadamente el caso malo eh, se resuelve cuando uno escoge las claves de manera aleatoria. Pero el peor caso es este, ¿no? ¿Sí? El peor caso para Quicksort es que si yo tengo una secuencia, ¿sí? Si yo tengo una secuencia y escojo un pivote, digamos que escojo este pivote, ¿ok? Lo peor que podría pasar es que si yo hago la partición, el resultado de la partición sea esto, que el pivote quede en alguno de los extremos del conjunto de datos. Obviamente aquí lo que va a quedar es que todos estos elementos son mayores que p, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué esto es malo? Esto es malo porque, fíjense, la partición me tomó una complejidad O de n y lo único que pude hacer es llevar ese elemento a un extremo. La nueva llamada recursiva ahora ya no tiene n medios, sino que tiene n menos 1 elementos, ¿sí? Si yo asumo que esto pasa todo el tiempo, entonces la complejidad de, esta, de este algoritmo sería C de n por la partición más lo que me tome solucionar el problema de tamaño n-1, ¿sí? De tamaño n-1, ¿ok? Si uno resuelve esta recurrencia, esto nos queda en un algoritmo cuadrático, ¿sí? Esto nos queda en un algoritmo cuadrático, ¿de acuerdo? Quicksort, en el peor caso, que es cuando uno escoge mal los pivotes, es cuadrático, ¿sí? Es cuadrático. Ahora, en la práctica, es bien poco probable que cuando uno está escogiendo aleatoriamente los elementos del pivote, es bien poco probable que todo el tiempo te toquen malos elementos, ¿sí? Por lo que en la práctica uno siempre como que asume que Quicksort va a funcionar en el caso promedio la mayoría del tiempo y por lo tanto la complejidad de Quicksort es buena en ese caso, ¿ok? Tendrían que pasar un conjunto muy grande de malas decisiones para que sea cuadrático y eso no pasa si incluso uno tiene una secuencia muy larga de n.
¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Bien. Em, Vamos a ver cómo podemos mejorar el algoritmo de Quicksort. De hecho, cómo podemos ayudarle a que, si es que por alguna razón existen chances de que suceda el caso peor, cómo podemos ayudarle a que reducir esas chances de tener un caso malo, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es Quicksort con mediana de 3, ¿ya? Esta estrategia tiene que ver principalmente con cómo yo puedo todavía garantizar que al escoger el pivote, ese pivote tienda a ser bueno, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y de hecho vamos a concentrarnos en la parte de cómo se escoge el pivote, ¿ya? Porque esa es la parte en donde uno puede optimizar estas cosas. Entonces lo primero es mediana de 3, ¿sí? Mediana de 3, ¿ok? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En lugar de escoger un valor de pivote, ¿sí? En lugar de escoger un valor de pivote, voy a explicarlo como de la forma general, luego les voy a explicar en realidad cómo se hace una implementación que es más efectiva. No voy a escoger un valor aleatorio, sino que voy a tomar todos estos elementos y voy a tomar tres valores aleatorios. ¿Sí? Tomo un primer valor, un A, tomo un segundo valor, un B, y tomo un tercer valor, un C. Como los tres los escojo aleatorio, ¿sí? Como los tres los escojo aleatorios, entonces tengo chances de que he ido a buscar y tuve un buen sample de los elementos en el conjunto. ¿Ok? Lo que voy a hacer es, de estos tres elementos, voy a computar la mediana. Significa que, de alguna forma, es como que voy a intentar ordenar estos tres elementos y el que quede en medio de ese orden, ese lo escojo como pivote. ¿Sí? Entonces, P va a ser la mediana de los tres elementos, A, B y C. ¿Sí? Y finalmente utilizo este P para hacer la partición, por lo tanto voy a tener algo como esto. ¿Sí? ¿Por qué una estrategia tan simple como esta funcionaría mejor que escoger un solo valor aleatorio? Porque si yo escojo un solo valor aleatorio, ¿sí? Las chances de escoger el elemento malo, que sería como el menor o el mayor, es 1 partido n, ¿cierto? Sí. Todos los elementos son igual de probables, pero escoger justo uno que está en el borde es 1 sobre n. Si yo escojo tres elementos aleatorios, las chances de que los tres sean malos es una probabilidad muy baja, porque significaría que yo tendría que escoger el mínimo, luego el segundo mínimo y luego el tercer mínimo. Eso es como 1 sobre n al cubo, ¿de acuerdo? De probabilidad de escoger tres que son justamente los malos. Entonces, como yo tomo tres elementos, de estos tres elementos, basta con que alguno sea un elemento que está, o sea mayor, o sea menor, pero alguno sea diferente, entonces con muchas chances el elemento que está en la mediana ya no es el peor caso, sino que es un caso que al menos garantiza que haya una mejor distribución de los elementos menores y mayores. ¿Ok? De hecho, de hecho, el análisis de costo esperado, el análisis de costo esperado cuando tenemos un algoritmo de mediana de 3 para la selección, tiene esta complejidad. 12 partido 7 en el log n, que es 1,19 en el log n. Fíjense que el caso promedio que teníamos originalmente escogiendo un solo valor aleatorio era 1,38 en el log n. Cuando hacemos mediana de 3, entonces tenemos 1,19 en el log n.
¿Esto por qué? Porque de alguna forma los casos malos que antes pasaban en el caso promedio, ahora ya no son tan malos porque redujimos, redujimos el desbalance haciendo esta estrategia. ¿Ok? Em, uno, uno podría intentar generalizar esta estrategia a, por ejemplo, tomar la mediana de 5, que es una mejor aproximación, la mediana de 7, la mediana de 9, pero en algún momento hay un trade-off aquí, ¿cierto? Porque eh, ordenar tres elementos es muy simple. El overhead de ordenar tres elementos es pequeño, ¿sí? Sin embargo, ordenar cinco elementos ya tiene un overhead mayor. Da una mejor aproximación, pero tiene un overhead mayor. Ordenar 7, ordenar 9 y así. Eh, Conforme uno va haciendo crecer este tamaño de cuántas medianas escoger, de cuántos elementos escoger para tomar la mediana, hay un momento en el que uno puede tener como una buena eficiencia, pero de repente uno tiene una secuencia muy grande para escoger la mediana y entonces la eficiencia comienza a crecer. ¿Ok? En la práctica, en términos de implementación, de hecho, mediana de 3 ya es bastante bueno. ¿Sí? Mediana de 3 ya es bastante bueno. Uno no tiene que hacer en realidad cambios mayores en la implementación cuando tiene solamente tres elementos. ¿Ok? Hay otra estrategia para mejorar Quicksort. ¿Ya? Hay otra estrategia. Te las cuento por acá. Eh, cuando, cuando yo tengo una secuencia inicial, ¿sí? Cuando tengo una secuencia inicial, fíjense que después de la primera partición, ¿sí? Después de la primera partición, yo lo que voy a tener es lo siguiente, ¿no? Un elemento P que ya está ordenado y todos los elementos a la izquierda menores, todos los elementos a la derecha menores. Si yo hago la llamada recursiva de nuevo sobre los de la izquierda y los de la derecha, lo que voy a tener es esto. Voy a tener de nuevo la secuencia P con P que estaba aquí, pero ahora, como hice una pasada más de partición, ahora tengo por acá el elemento Q y por acá el elemento R, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hice la llamada recursiva de esta primera parte, se particionó de nuevo en un elemento ordenado Q. Para acá están los menores de Q, para acá los mayores de Q. Por el otro lado lo mismo, un elemento R, por acá están los menores de R, por acá están los mayores de R. ¿Sí? Se fijan que cada vez que yo hago la llamada a la partición en las recursividades, lo que estoy haciendo en realidad es que hay elementos que ya se están ubicando en sus órdenes correctos y que no se van a mover más. ¿Sí? Si yo continúo con esta estrategia a través de la recursividad, lo que va a pasar es que en algún momento, ¿sí? En algún momento, voy a hacer una secuencia un poquito más larga para que se vea el efecto, en algún momento yo voy a tener esto. Voy a tener Q por aquí ya ordenado, R por aquí ya ordenado, y otros elementos más ya ordenados. Por aquí voy a poner otro elemento ordenado, por acá hay otro elemento ordenado, por acá hay otro elemento ordenado, por acá hay otro elemento ordenado. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces? Después de un cierto número de llamadas recursivas, hay varios elementos que ya están ordenados y lo que ha hecho el algoritmo es de alguna forma particionar el conjunto en pequeños subarreglos que son los que todavía falta ordenar. Por ejemplo, todos estos de acá están desordenados. Todos estos elementos vacíos, ¿sí? Lo que estoy como representando en arreglo vacío, está desordenado. Pero ¿qué resulta? Resulta que son conjuntos muy pequeños, bastante más pequeños obviamente que el arreglo original. ¿Sí? Y hay un problema. Por ejemplo, aquí en este caso, las zonas rojas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que yo tendría que hacer 8 llamadas recursivas para ordenar cada una de esas pequeñas partes. Se dan cuenta también que cada vez que uno va haciendo más profunda la ordenación, uno va haciendo más llamadas recursivas con arrays de tamaño más pequeños, ¿cierto? Sucede que llega un momento en el que uno tiene que hacer tantas llamadas recursivas para ordenar secuencias tan pequeñas que la verdad haces un trabajo tremendo para hacer un problema o para resolver un problema que ya está casi solucionado.
¿sí? ¿Por qué digo casi solucionado? Fíjense, solamente por hacer la observación, fíjense qué es lo que pasa con los elementos que están aquí, ¿ya? Ahí donde marqué. Y fíjense, ¿qué pasa con esos elementos? Todos esos elementos que después de las particiones recursivas quedaron ahí, yo ya sé que son mayores que P y ya sé que son menores que este elemento verde que está aquí. Significa que esos elementos ya no se van a ir a comparar con otros elementos en el resto de la secuencia, sino que de alguna forma están desordenados, pero están ahí juntos. Y su orden significa que simplemente tienen que moverse entre ellos. ¿Ok? Una estrategia para mejorar Quicksort es que en algún momento de la recursividad, ahí en ese punto, por ejemplo, yo decida ya no hacer más llamadas recursivas, sino que detengo la recursividad y luego, como yo sé que los elementos que faltan por ordenar requieren de muy pocos movimientos y muy pocas comparaciones para hacerlo, lo que voy a hacer es tomar este array que está aquí, porque yo detuve la recursividad, voy a tomar ese array y lo que voy a hacer es, por ejemplo, utilizar insertion sort. ¿Sí? ¿Recuerdan? Hay un algoritmo que también lo vimos al inicio del curso. Insertion sort es un algoritmo que toma un elemento, ¿sí? Toma un elemento y trata de ponerlo en el orden correcto, ¿cierto? Trata de ponerlo en el orden correcto. El problema de insertion sort era que cuando uno tenía toda la secuencia desordenada, podía ser que un elemento tenga que compararse con muchos elementos para poder ponerse en su orden correcto. En este caso no pasa eso. Si yo tengo un elemento, por ejemplo, aquí, ¿sí? Si yo tengo un elemento, por ejemplo, ahí, ¿sí? Para ponerlo en su orden correcto, significa que tengo que hacer muy pocas comparaciones, solamente en lo que está en su bloque para ordenar, ¿sí? De manera que se le hace muy fácil a insertion sort poder terminar con este, eh, con este, con este problema, ¿ok? En términos de implementación, uno se preguntaría, bueno, ¿hasta dónde hay que hacer las llamadas recursivas y en qué punto yo ya me detengo y hacer insertion sort? Eh, por ejemplo, en la práctica, cuando las secuencias vacías que faltan ordenar tienen tamaño 10, entonces uno eh, detiene la ejecución del algoritmo quicksort y pasas a hacer insertion sort. ¿Ok? ¿Cuál sería la complejidad de ese algoritmo de inserción? La complejidad de ese algoritmo de inserción ya no sería O de n cuadrado o teta de n cuadrado, que era cuando tomabas un elemento y tenías que compararlo contra todos, sino que su complejidad sería teta de n por m, en donde m es el tamaño de ese bloque, por ejemplo, podría ser 10. ¿Sí? ¿Por qué n por m? Porque fíjense que cada elemento no se va a mover más de n posiciones porque ese es el tamaño del grupo al que le corresponde. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok, ok. Em, ya, esta es como la segunda optimización. ¿Ya? Recuerden, la primera optimización mediana de 3. ¿Sí? La segunda optimización, detener la recursividad en un punto y dejarle a insertion sort que haga todo el trabajo que queda. Y hay una tercera optimización. ¿Ya? Hay una tercera optimización que tiene que ver con las llamadas recursivas. ¿Ya? Tiene que ver con las llamadas recursivas. Miren, tengo una secuencia, ¿sí? Tengo una secuencia, escojo un pivote y voy a llamar recursivamente a quicksort por la izquierda y quicksort por la derecha, ¿sí? Sin embargo, miremos un escenario atípico, ¿ya? Un escenario atípico sería que, por ejemplo, ¿sí? Un escenario atípico sería, por ejemplo, esto, ¿sí? Después de hacer la partición, después de hacer la partición, hay un conjunto que es pequeño
y un conjunto que es grande. ¿Ok? Hay un conjunto que es pequeño y hay un conjunto que es grande. ¿De acuerdo? Uno lo que haría en el algoritmo es llamar recursivamente a resolver la parte pequeña y llamar recursivamente a resolver la parte grande. ¿Sí? Recuerden ustedes que dijimos, Quicksort hace las veces como que va a crear un árbol binario, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto va a representar como que yo tengo un nodo P, ¿sí? Como que yo tengo un nodo P. Déjenme, se me bloqueó la tabla. Eh, 8, aquí, ya. Entonces, esto significa, esto es como que si yo tuviera un nodo P, ¿ok? Y por la izquierda, como son pocos elementos, voy a tener un subárbol pequeño y por la derecha voy a tener un subárbol muy grande, ¿cierto? ¿Ok? Obviamente, esto tiene un efecto en la complejidad. El efecto es que por el lado izquierdo voy a hacer pocas llamadas recursivas para solucionar el problema y por la derecha voy a hacer muchas llamadas recursivas para solucionar el problema, ¿sí? En términos computacionales, las llamadas recursivas de alguna forma son dañinas porque crean un overhead. Cada vez que yo hago una llamada a una función, hay un overhead de hacer esa llamada. Por lo tanto, hacer muchas llamadas recursivas también es peligroso porque, por ejemplo, muchos de los problemas de crash, o sea, cuando los algoritmos se caen por recursividades, es porque yo tengo muchas llamadas recursivas en la pila y por lo tanto, obviamente eso genera como un problema al momento de seguir manteniendo el track de esas llamadas, ¿ya? Entonces, una forma de optimizar Quicksort es que yo me haga cargo de evitar que se creen como estas, eh, eh, estas llamadas recursivas acumuladas en conjuntos muy grandes, ¿ya? Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Yo voy a ejecutar la llamada recursiva, pero solamente sobre el subconjunto pequeño, ¿ya? ¿Ok? Solamente sobre el subconjunto pequeño, ¿sí? Y ahora ustedes se preguntarán, ¿pero cómo resuelvo la parte de la derecha? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Hago una llamada recursiva con la subparte de la derecha, pero como inicialmente el array estaba ubicado entre I y J, resuelvo la parte de la izquierda, perdón, resuelvo la parte de la izquierda y solamente voy a mover el índice de I a J para la parte de la derecha. O sea, hago llamada recursiva en la izquierda, pero la parte de la derecha, en lugar de hacer una llamada recursiva, muevo el índice y dejo que Quicksort haga de nuevo una llamada sobre la parte de la derecha, ojo que no llame recursivamente todavía, haga una llamada por la derecha, de manera que ahora se va a escoger un pivote por la derecha y fíjense lo que pasó. En lugar de haber hecho la llamada recursiva para la parte de la derecha, ¿sí? Iterativamente dejo que el programa se haga cargo de la parte de la derecha para que la partición se cree en este punto, pero sin hacer una llamada recursiva, ¿sí? O sea, de alguna forma es como me estoy ahorrando una llamada recursiva cada vez que no tomo el conjunto grande de elementos para hacer la llamada recursiva, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es que este problema grande lo resolví con una iteración más las llamadas recursivas que conlleve hacer todo lo que está abajo, ¿ya? Esto tiene efectos al momento de hacer la implementación, tiene efectos importantes porque estoy haciendo menos llamadas recursivas que las que hace el algoritmo original, ¿ok? De hecho, tenemos aquí nosotros una implementación de esto, en donde nuestro algoritmo QSORT ahora se convirtió en un algoritmo que hace una sola llamada recursiva, ¿ya? Fíjense, esto es como en algún momento habíamos conversado en las clases de cómo uno transforma un algoritmo recursivo en un algoritmo iterativo. Recuerdan que vimos que cuando un algoritmo recursivo hace una última llamada recursiva,
A ese tipo de llamada recursiva que lo hacemos de último se llama recursión de cola. Y la forma como desenvolvíamos la recursión de cola era a través de un bucle. ¿Sí? Había que poner un bucle que se haga cargo de esa operación, ¿sí? Y de esa manera nosotros entonces eh, no nos olvidamos, pero estamos dejando que esa última llamada recursiva se resuelva a través de la iteración del bucle que introducimos. ¿Ok? De esa forma, en lugar de hacer la comparación aquí de i, si i es menor a j, eso se transforma en mientras i sea menor a j, y hacemos lo siguiente, particionamos de igual forma, pero ahora mantengo control de cuál es la parte más pequeña. ¿Cómo mantengo control? Porque yo sé dónde quedó k, y entonces sé si la parte de la izquierda de i a k-1 es más pequeña que la parte de k+1 a j. Hago esas comparaciones, y por ejemplo, si la mitad de la izquierda es la más pequeña, hago la llamada recursiva a la mitad de la izquierda. ¿Y cómo hago que el algoritmo se haga cargo de la otra parte, que es la que me faltaba? ¿Recuerdan lo que les dije? Muevo el índice simplemente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago que se haga cargo de la parte de la derecha? Muevo el índice i para aquí y por lo tanto el bucle se va a hacer cargo luego de la parte de i a j. ¿Sí? Lo mismo, por otro lado, si es que tengo que la parte más pequeña es la de la derecha, entonces hago la recursividad de la derecha y muevo el índice, en este caso voy a mover el índice j, el j lo muevo a k-1 y continúo con el proceso. ¿Ok? Fíjense de nuevo que esta forma de cómo desdoblar esta recursividad hizo que haga una sola llamada recursiva, pero además, ¿sí? Una sola llamada recursiva y además eh, sigo haciendo la ordenación porque en realidad simplemente lo que hice fue desdoblar la recursividad de cola. ¿Ok? Entonces fíjense aquí, el algoritmo sigue funcionando bastante bien. ¿Ok? Eso, eso. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, bien. Em, bien, ok. Vamos a hacer este, esta última variación, más que variación, es como cómo aprovechamos ahora que tenemos un algoritmo que hace ordenación, que es Quicksort, cómo lo aprovechamos para resolver un problema relacional, ¿ya? Ya. ¿Cómo aprovechamos para resolver un problema relacionado? Miren, eh, este problema, digamos, el problema de la selección, ¿ya? Es cuando, eh, de hecho se le llama problema del késimo orden estadístico. Este problema dice lo siguiente: yo tengo una secuencia de elementos, ¿sí? Tengo una secuencia de elementos y lo que quiero es retornar, ya, voy a ponerlo por acá, retornar el elemento, ¿ya? Retornar el elemento que estaría en la posición K si es que estuviera ordenada la secuencia, ¿ya? Si es que estuviera ordenada la secuencia. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, ojo que esta secuencia inicial está desordenada, ¿sí? Ojo que esta secuencia inicial está desordenada, ¿ya? Si yo tengo un array desordenado, el algoritmo de selección que yo quiero proponer aquí es el siguiente. Yo quiero decir k igual 7. Significa que quiero ir a esa secuencia y quiero retornar el séptimo elemento en el orden. Es como que si lo tuviera ordenado en la secuencia, quiero retornar el séptimo. ¿Ok?
A eso se le llama el késimo orden estadístico, ¿ya? Késimo orden estadístico. Y claramente, por ejemplo, cuando k es igual a 1, cuando k es igual a 1, retorno el menor, ¿cierto? Si k es igual a 1, quiero saber cuál es el menor. Si k es igual a n menos 1, es el mayor, ¿ok? ¿De acuerdo? Em, una posible respuesta a esto sería, ok, ordeno el array y retorno el elemento en la posición k, ¿sí? Pero si yo hago eso, o sea, si yo resuelvo este problema a través de una ordenación, ¿sí? Si yo resuelvo este problema a través de una ordenación, significa que obviamente primero tendría que hacer una complejidad n log n y luego extraer el elemento, ¿sí? La pregunta es si lo podemos hacer de mejor forma, ¿ya? La pregunta es si lo podemos hacer de mejor forma. Y de hecho vamos a aprovechar que acabamos de ver el algoritmo Quicksort para buscar una solución a este problema, ¿ya? Miren, voy a tener, ¿sí? Voy a tener un array inicial. Y fíjense, ¿qué es lo que hacemos al inicio del algoritmo Quicksort? Al inicio del algoritmo Quicksort, escogemos un elemento P, cualquiera, por ejemplo este, ¿sí? Y luego particionamos. Después de hacer la partición, P ya se encuentra en su orden correcto. Ojo, ¿cuánto me costó hacer esta partición? Tiempo lineal, ¿ya? Me costó un tiempo lineal hacer esa partición. Pero yo ya tengo la siguiente garantía. El elemento P ya se encuentra en su orden correcto, ¿cierto? El elemento P ya se encuentra en su orden correcto. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que el elemento P quedó en la posición S, ¿ya? Supongamos que el elemento P quedó en la posición S. Por ejemplo, si yo quisiera retornar el S orden estadístico, hubiera bastado hacer esta primera partición y yo ya encontré el elemento que está en la posición S como si estuviera ordenado. Recuerden que cada vez que yo hago una partición y un pivote se va a una determinada posición, ese elemento no se mueve. Por lo tanto, acá hay otra cosa más. Si, si yo, el elemento que buscaba es el elemento en la posición S, ya lo encontré. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estuviera buscando un elemento K que es menor a S? Si yo estuviera buscando un elemento K que es menor a S, después de haber hecho esta primera partición, como todos los elementos menores a P están a la izquierda y todos los mayores a P están a la derecha, si yo estoy buscando el késimo orden estadístico, y yo sé que K es menor que S, en donde S es el elemento que quedó como pivote, el késimo elemento va a estar aquí, ¿cierto? A la izquierda. ¿Qué significa? Significa que después de haber hecho la partición, no tiene sentido que yo vaya a buscar el késimo a la derecha, sino que simplemente voy a hacer de nuevo ahora la llamada recursiva del késimo elemento, ¿dónde? En la izquierda. ¿Ok? Este es un algoritmo, es algo parecido a Quicksort, pero la diferencia está en darme cuenta que si el elemento que yo busco tiene un valor menor que la posición del pivote después de la partición, voy a buscar a la izquierda. Si el elemento que busco tiene una posición mayor a la posición de donde quedó el pivote, me voy a buscar a la derecha. Se parece de alguna forma a una búsqueda binaria, ¿cierto? Se parece a una búsqueda binaria en donde, bueno, en la búsqueda binaria yo tenía el array ordenado y comenzaba a buscar y iba como descartando porciones largas del array para poder hacerlo. En este caso el array no está ordenado, pero después de hacer la partición, yo sí creo un tipo de orden que me ayuda para hacer esta búsqueda, ¿no? El tipo de orden que creo es que hay un elemento que ya está en su posición correcta y todos los que están antes son menores y todos los que están después son mayores, ¿sí? A este algoritmo que hace uso de esta estrategia se le conoce como Quick Select, ¿sí? Quick Select porque es un algoritmo de selección basado en Quicksort,
¿ya? Y básicamente tiene todas las mismas estrategias, solamente que ahora lo que difiere es un poquito, por ejemplo, las comparaciones que hago, ¿no? De saber si la posición o el elemento que estoy buscando es menor o mayor que la posición del pivote, por eso me voy a la izquierda, me voy a la derecha, pero en esencia es lo mismo o las mismas operaciones que hacemos para Quicksort. ¿Ok? Tenemos la implementación de Quick Select aquí. Para Quick Select ingresan cuatro argumentos, cuatro parámetros. La secuencia A, ¿sí? La secuencia A. eh, la posición K, ¿ok? La secuencia A, la posición K y las posiciones I, J, que son las que definen de dónde a dónde estoy haciendo actualmente eh, el análisis, ¿ya? Y entonces Quick Select funciona de esta forma. Si I es menor a J, esta es la misma condición que teníamos en Quicksort, ¿cierto? Si no tengo elementos o tengo un solo elemento, no tengo nada más que hacer, ¿sí? Si I es menor que J, ¿ok? Si I es menor que J, particiono, ¿ok? Una vez que particiono, como yo tengo en P la posición, ¿sí? Como yo tengo en P la posición, fíjense que si P ya es la posición K que yo busco, termina el algoritmo. Termina el algoritmo porque yo ya sé que el elemento en la posición K está en su orden en donde le corresponde, ¿ya? Pero si no, si P es diferente de K, porque estoy buscando un elemento que está o más adelante o más atrás, dependiendo de si el elemento que yo busco es menor que el pivote, busco en la izquierda. Por el contrario, busco en la derecha, ¿sí? La función inicial que está aquí arriba simplemente se hace cargo de que estoy llamando a la función recursiva QSelect con los primeros índices 0 y longitud n menos 1. ¿Sí? Y hacemos la prueba en donde, por ejemplo, ¿ok? Tengo esta secuencia desordenada, ¿ok? Y yo le digo que me entregue, por ejemplo, el elemento en la posición 3. Entonces, me devuelve el elemento en la posición, me devuelve el elemento que estuviera en la posición 3 si es que la raya estuviera ordenada. Y es esto, 0.59. ¿Ok? ¿Ok? Eh, de hecho, como esta es una recursión de cola, de nuevo, eh, uno puede, uno puede convertirlo a un algoritmo iterativo, esta vez bastante más fácil porque simplemente lo que hay que hacer. Recuerden que la llamada recursiva se puede simplemente traducir en mover los índices, ¿no? Mover un índice para que luego la iteratividad vaya y busque exactamente dónde tiene que volver a hacer el algoritmo. Así que esta es la versión iterativa, ¿ya? Y en donde esto funciona igualmente bien. ¿Ok? Ok. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí. Ok, parece que no. Bien, nos vamos a quedar ahí. ¿Ya? Nos vamos a quedar ahí. Vamos a dejar el análisis de la complejidad de este algoritmo para la siguiente clase. Ok, y, y nada, vamos a continuar desde este punto el día martes, que también vamos a hacer la clase online, si es que sigue el paro. Obviamente, si no sigue el paro, entonces ya nos veremos en la sala de clase. ¿Ok? Bien, eso, eso. Les agradezco por haber venido a la clase. Va a quedar grabada igual, la voy a compartir en un rato a todas las secciones para que la puedan ver. ¿Sí? Nada, gracias por venir a la clase. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, gracias, que estén bien.